Buenas noches a todos los presentes. ¿Se me escucha el audio? Sí se escucha, profesor. Buenas noches. ¿Cómo está? Muy buenas noches. Vamos a continuar con las sesiones del diplomado y esta semana nos toca la gestión de la integración de los proyectos. Voy a presentar mis diapositivas. La gestión de integración de los proyectos viene a ser, como su nombre le indica, la unión de todas las especialidades que hemos ido estudiando en el transcurso de las semanas. Por la semana, ¿no? Lo que son, por ejemplo, lo que es planificación, lo que es costos, lo que son recursos humanos, ¿no? Entonces, aquí lo que vamos a aprender es a dirigir y a coordinar efectivamente todas las áreas de los proyectos, ¿no? Todas las áreas que tengamos involucrados en el proyecto. Propósitos de la gestión de integración del proyecto. Uno es coordinación, garantía de la calidad, comunicaciones y resolución de problemas. No, lo que es coordinación, lo que los estaba diciendo, coordinar todas las fases y procesos de proyectos para asegurar que se cumplan objetivos y finalice a tiempo. Nosotros estábamos estudiando en las clases pasadas lo que era planificación, ¿no? En lo que era planificación habíamos determinado que nosotros siempre debemos dar un margen de tiempo, en tiempo y en costo para que el proyecto acabe en el tiempo y en el costo que nosotros hemos planificado, ¿no? Siempre dar ahí un colchón en lo que es cantidad de días y lo que es porcentaje en costo, ¿no? Con esto nosotros vamos a asegurar que finalizar a tiempo y en el costo determinado, ¿no? ¿Cómo nosotros hacemos ese colchón? Bueno, hacemos con lo que hemos aprendido en la clase pasada, que fue lo de riesgos, ¿no? Lo que es gestión de riesgos y la calidad, que es coordinar todas las fases y procesos del proyecto, ¿no? En los diferentes tipos de proyectos que hemos visto proyectos de construcción, hemos visto también proyectos empresariales, ¿no? Desde la creación hasta la culminación y la fase de puesta en marcha, ¿no? Todo este proceso de coordinar, que cada una de las fases se engrane una tras de otras o en paralelo, a eso lo llamamos gestión de integración del proyecto, ¿no? Asegurar que cada uno de estos procesos se cumpla con la calidad necesaria y con el tiempo necesario para que a nuestro cliente o a la persona que nosotros le vamos a brindar el proyecto, ¿no? Se quede satisfecho. Eso es la gestión en la parte de coordinación. Ahora, dentro de la misma gestión, nosotros necesitamos determinar si es bien cierto acabar a tiempo, pero eso no quiere decir que acabar a tiempo es tratar de acabarlo por acabarlo, sino que tiene que tener una garantía de la calidad. Uno de los aspectos importantes dentro de la gestión de los proyectos es la gestión de la calidad, lo que veíamos en clases pasadas, ¿no? No siempre acabar más rápido va a beneficiar al proyecto, ¿no? Ese es el valor por dinero, ¿no? El valor for money. No siempre lo más barato es lo mejor, ¿no? Sino que se tiene que tomar en cuenta varias aristas, ¿no? Y una de las aristas dentro de la gestión de proyectos
es la calidad, ¿no? Garantizar que todos los elementos cumplan con los estándares de calidad y ajuste las especificaciones, ¿no? ¿Y quién nos da esos estándares y esos ajustes? Bueno, nos da un expediente técnico en el caso de proyectos de construcción, ¿no? En el caso de empresas nos da los lineamientos iniciales de la empresa, ¿no? O los procesos o los manuales que nos puedan dar, que se puedan dar o que se puedan elaborar a inicios de la gestión. Esos manuales, esos documentos, ese expediente técnico, esas especificaciones técnicas, es en las cuales nosotros nos vamos a basar para que el proyecto cumpla con todos los estándares que se encuentran en ellos. A eso se refiere a la garantía de la calidad, ¿no? Otra parte de la gestión de integración es las comunicaciones, ¿no? Lo que yo les mencionaba, lo que hacía, por ejemplo, el planner, ¿no? ¿Qué hace el jefe de planeamiento? ¿Qué hace el planner? ¿No? Es el encargado de integrar a todo el proyecto. Es decir, esta es la persona que está en medio y a él le va a llegar la información o va a tener la visión más alejada del proyecto y va a empezar a cada una de sus áreas, le va a empezar a brindar la información, ¿no? A brindar la información. Por ejemplo, cuando nosotros vemos construcción, hay diferentes tipos hay área de arquitectura, área de estructuras, áreas de sanitarias, área de eléctricas. Entonces, cada una de esas áreas va avanzando por sí sola. Pero, ¿qué hace el planner? El planner es la que va a unir a todas esas áreas, va a engranar. ¿Y cómo le engrana? Gracias a las comunicaciones. Es decir, garantizar que toda la información del proyecto se comunique clara y eficazmente a todas las partes interesadas, a todos los stakeholders internos y externos del proyecto, ¿no? En este caso, ¿por qué decimos que tiene que garantizar que toda la información llegue clara y eficazmente? Porque de repente nosotros estamos desarrollando el proyecto, en el caso de proyecto de construcción, ¿no? Y tenemos una modificación y solamente el área operativa o de construcción la sabe. El área de arquitectura, por ejemplo, no la sabe, o la de eléctrica, sanitarias no la saben. Entonces, una vez que ellos pueden marcar una tubería por un lado, pero construcción ya tiene un plano ya modificado y actualizado y lo va a querer sacar. Entonces, a eso se debe que no hay una comunicación clara, ¿no? Por ejemplo, ahora, para hacer esta comunicación clara, hay otro tipo de metodologías. Por ejemplo, la metodología más utilizada es la metodología BIM, ¿no? Que marca un tipo de comunicaciones dentro del proyecto que es más accesible a todos, ¿no? Dentro de metodología BIM, por ejemplo, ¿no? O está lo que es el dibujo en 3D, ¿no? El dibujo en 3D. Entonces, como va avanzando el proyecto, todo el dibujo se va actualizando y todas las áreas se van engranando, ¿no? Por ejemplo, ha habido proyectos donde yo he estado y ya se está muy implementada la tecnología BIM, que cada área tiene cada jefe de campo tenía una tablet, ¿no? Una tablet donde él empezaba a modificar, a replantear algunos puntos dentro de la construcción y el dibujo se iba actualizando y en tiempo real se iba dibujando en el área de oficina técnica y la oficina técnica iba viendo cómo se modificaba el dibujo en campo, ¿no? Entonces, a finalizar el día, todo el equipo se reúne y podía verificar cuáles han sido las modificaciones, ¿no? Para poder elaborarse los planos de replanteo para que el otro día, otra semana, la gente ya lo pueda verificar y pueda trabajar con los mismos, ¿no? Entonces, la metodología BIM es una de las cosas con la cual nosotros podemos comunicarnos dentro del proyecto. Otro de los puntos de la gestión e integración del proyecto es la resolución de problemas, ¿no? Identificar y resolver problemas que puedan surgir durante el proyecto y minimizar su impacto en el resultado final. Nosotros veíamos en las clases pasadas la que era gestión de riesgos, ¿no? Y dentro de la gestión de riesgos, el primer punto era identificar algunos posibles riesgos que puedan surgir dentro del proyecto y cuantificarlos, ¿no?
en tiempo y en dinero, ¿no? Y hacerle seguimiento para que estos riesgos no se conviertan en problemas. Si en caso de este riesgo se suscitara, hacerlo que se minimice lo más posible. Es por eso que una de las cosas de gestión de integración es resolver los problemas que puedan surgir durante el proyecto, ¿no? Y minimizarlo lo más posible, ¿no? Minimizar su impacto en su resultado, ¿no? Nosotros tenemos que haber hecho una evaluación de riesgos, en la cual tenía que estar tan bien cuantificada, ¿no? Que no nos impacte más de la fecha propuesta o del costo propuesto, ¿no? Es por eso que nosotros hemos estado viendo ya anteriormente lo que era gestión de riesgo, cuestión de planificación, ¿no? Gestión de costos, para poder llegar a esa parte que es la gestión de integración de todas las áreas. Ya. Entonces, desarrollo del enunciado de alcance del proyecto. No, lo primero que vamos a hacer es la recolección de requerimientos, que es recopilar los requerimientos del cliente y las partes interesadas del proyecto para entender claramente sus necesidades. ¿No? Esa es la primera parte de alcance del proyecto, ¿no? Lo que veíamos en la primera sesión. ¿No? ¿Qué es lo que nos pide nuestro cliente? ¿Qué es su requerimiento? ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Hasta dónde vamos a llegar? ¿En cuánto tiempo quieren? ¿En cuánto costo quieren? Y de acuerdo a eso, después de haber entendido claramente sus necesidades, ¿no? Nosotros deciden pasar al segundo parte, que es la definición del alcance del proyecto, ¿no? Pero lo primero que vamos a hacer es empaparnos de cuál es la necesidad del cliente, ¿no? De la empresa que nos está requiriendo para hacer el proyecto, de la entidad que nos está requiriendo para hacer el proyecto, ¿no? Es empaparnos y tener toda la información necesaria, ¿no? Adicionalmente a esto, habíamos tratado de una parte muy interesante, que es partes interesadas o stakeholder, ¿no? Los stakeholders, como les comentaba, no son personas o empresas involucradas de las cuales el proyecto se va a alimentar o van a ser influenciadas o van a influir en el proyecto, ¿no? Eh, por ejemplo, en la clase pasada, no sé si alguien puede participar o alguien se acordará, ¿no? De qué tipo de stakeholder veían, por ejemplo, en un determinado proyecto. A ver si alguien puede comentar algún stakeholder que se acuerda que hayamos visto.
Bueno, a ver, para compartirles un poco los stakeholders, ¿ya? Por ejemplo, yo les comento, yo ahorita estoy en un proyecto de defensa ribereñas, ¿no? En una localidad del Perú. Por ejemplo, los stakeholders son empresas, son entidades que se involucran directa o indirectamente hacia el proyecto, ¿no? Por ejemplo, dentro de defensas ribereñas o dentro de estas obras hidráulicas, ¿no? Los proyectos especiales, por ejemplo, hay proyecto especial Tumbes, proyecto especial Saña, proyecto especial Saña, proyecto especial Tumbes. Ahí se escucha mejor. Ahí se escucha mejor. Confírmame, por favor, de repente está muy bajo. Ya, muy bien. Ya, entonces, por ejemplo, ¿no? En el caso de defensas ribereñas, por ejemplo, los stakeholders más importantes son los proyectos especiales, tenemos el ANA, ¿no? Tenemos el ALA, que son los stakeholders más involucrados dentro de estos tipos de proyectos, ¿no? Por ejemplo, en el caso de edificaciones, ¿no? Las municipalidades son stakeholders muy involucrados, defensa civil, ¿no? La misma policía que de alguna manera van a influenciar o van a ser importantes dentro del desarrollo del proyecto, ¿no? Entonces, a todas esas entidades, empresas que están involucradas indirecto o directamente dentro del proyecto, a eso se lo llama partes interesadas o en inglés stakeholder, ¿no? Entonces, antes de iniciar el proyecto, nosotros también tenemos que tener en cuenta a esas entidades, a esas empresas, a esas partes interesadas, ¿no? Para tener un alcance total de cuánto también nos van a influir ellos a nuestro proyecto, ¿no? Entonces, tenemos dos puntos claros. Uno, recopilar todo el requerimiento del cliente, es decir, qué quiere el cliente, qué es lo que desea que nosotros ejecutemos, qué es lo que desea que nosotros hagamos, y la otra parte muy importante es saber quién van a estar involucrados dentro del proyecto, directa o indirectamente, que puedan influenciar dentro del desarrollo del proyecto, ¿no? Verificar entonces los stakeholders. Entonces, tenemos claro el primer punto de requerimientos, de recolección de requerimientos, ¿no? Todo está claro en el primer punto. Es decir, recopilar información de cuál es su requerimiento del cliente y verificar quiénes están involucrados en el cliente, ¿no? Y con este punto acabamos y empezamos a la definición de alcance del proyecto. Una vez que ya sabemos qué vamos a ejecutar, sabemos quiénes están involucrados, vamos a pasar al segundo punto, que es definición de alcance. Ahí, ¿qué hacemos? Definir el alcance, los objetivos y los entregables que se deben crear para cumplirse los requerimientos del proyecto. A ver, no. Una vez que ya sabemos qué vamos a hacer, lo que nosotros vamos a definir, ¿no? Es hasta dónde nosotros nos vamos a involucrar dentro del proyecto, ¿no? Por ejemplo, dentro de un proyecto dentro del proyecto de construcción, pues podemos definir el alcance. De repente solamente nos dedicamos a hacer el expediente técnico o también nos dedicamos a lo que es construcción, ¿no? En el caso de lo que es, por ejemplo, una empresa, solamente nos podemos dedicar a lo que es publicidad, nos podemos dedicar a lo que es gerenciar la empresa, o nos podemos dedicar a lo que es vender, o nos podemos dedicar a todo en conjunto del proyecto, ¿no? Entonces definimos el alcance de lo que vamos a realizar nosotros como proyecto, ¿no? Si vamos a realizar expediente, vamos a realizar construcción, vamos a realizar puesta en marcha, vamos a realizar mantenimiento, ¿no? Esa es la parte nosotros definimos nuestro alcance, ¿no? Una vez que definimos el alcance, sabemos qué vamos a hacer,
pasamos a realizar nuestros objetivos, ¿no? ¿Qué objetivos principales tenemos para acabar el proyecto? ¿No? ¿Qué objetivos principales tenemos para acabar el proyecto? Y determinamos qué entregables vamos a entregar nosotros al cliente, ¿no? Podemos de repente decir al cliente, si en el caso que es un expediente técnico, en el caso que es construcción, podemos definir que solamente se va a entregar un solo producto, ¿no? O podemos decirle que le vamos a entregar un avance por partes, ¿no? No sé, puede ser primeramente arquitectura, luego estructuras sanitarias, eléctricas, ¿no? Pero determinamos los entregables que vamos a cumplir con el requerimiento del proyecto, ¿no? En el caso, por ejemplo, cuando es una empresa, podemos definirnos, primero vamos a hacer el estudio de mercado, ¿no? Luego vamos a hacer la estrategia, luego lo vamos a aplicar la estrategia y vamos de nuevo a realizar otros estudios para ver si en verdad hemos cumplido con atraer al cliente, ¿no? Entonces pueden ser otros tipos de entregables de acuerdo a cada una de las empresas o proyectos que nosotros vamos a realizar. Acuérdense que la gestión de proyectos no solamente se enmarca en el sector construcción, se puede enmarcar en cualquier especialidad, ya sea empresarial, sea construcción, sea producción, sea fabricación, ¿no? Entonces, en cualquiera de las especialidades nosotros podemos enmarcar lo que es la gestión de proyectos, ¿no? Y podemos realizar también el alcance, los entregables, ¿no? Los objetivos, ¿no? Y todo eso. Una vez que ya, una vez que ya nosotros, una vez que nosotros ya hemos creado el alcance, visto los objetivos, hemos dicho qué vamos a hacer, cómo lo vamos a entregar, pasamos a un tercer punto, que es la creación del WBS en inglés o EDT, ¿no? El desglose de trabajo, ¿no? Ese de acá es de lo que nosotros vamos a utilizar para hacer nuestro programa, ¿no? Eso sí lo habíamos visto en el principio, ¿no? Cómo se hace una estructura de desglose de trabajo o una WBS, ¿no? Y vamos a definir cuáles son los procedimientos, cuáles son las actividades paso por paso que vamos a determinar para determinar el cronograma de trabajo, ¿no? Una vez que tenemos el cronograma, tenemos el WBS y adicionalmente al WBS, ¿qué está ahí? ¿Qué se interrelacionaba con el WBS? A ver si alguien se acuerda qué interrelaciones tenía con el WBS. ¿Alguien se acuerda qué tipo de desglose se emparejaba o se enlazaba con la CDT o WBS? Bueno, junto a la EDT, junto a la EDT, hay un documento que se llama la estructura detallada de costos, ¿no? La estructura detallada de costos, ¿no? Que sus siglas en inglés es CBS, ¿no? Cost Brick Structure.
¿no? Que esto siempre está enlazada con el WBS. ¿Y qué es la CBS? Es una representación jerárquica, igual que WBS, de los costos que tendrá el proyecto por sus etapas, ¿no? Entonces, una vez que nosotros definimos el WBS, es decir, las partidas, que en el caso de construcción, las partidas que vamos a ejecutar, ¿no? Esta tiene que estar enlazado con un presupuesto, ¿no? El presupuesto, en este caso, en el caso de gestión de proyectos, en el caso de la PMI, se llama CBS, ¿no? La estructura de desglose de costos. Hasta ahí está entendido cómo se desarrolla el alcance del proyecto. ¿O tiene alguien alguna pregunta, algún cuestionamiento? ¿Todos de acuerdo? ¿Todos entendieron hasta esa parte cómo se desarrolla el alcance del proyecto o tienen alguna duda? Entonces, continuemos con la sesión. ¿No? Ahí tenemos cómo se crea o vamos a recordar un poco de cómo se hace lo que es la WBS o el EDT. ¿No? Por eso tenemos tres puntos: el proceso de seguimiento, el diagrama Gantt y los hitos del proyecto, ¿no? En primer lugar, se tiene que hacer un diagrama Gantt. Para crear un diagrama Gantt, para visualizar, ¿no? El diagrama Gantt, para visualizar el cronograma y el progreso del proyecto. Una vez que tenemos esta parte del diagrama Gantt, podemos determinar lo que es el proceso de seguimiento y lo que son los hitos del proyecto, ¿no? Acá se va a distribuir lo que es visualización de la visualización de las actividades, la duración, inicio y fin, y distribuir gráficamente, ¿no? Por filas, como es una visualización de un diagrama Gantt. A ver, voy a mostrar acá un ejemplo ya.
A ver. Me van comentando si se puede apreciar ya. Sí se aprecia, ¿no? Sí, se apreció. Ya, muchas gracias. Ya este programa creo que ya les había comentado, que es el cual utilizo yo para lo que es programas, lo que es planificación, ¿no? Que es, lo que es planificación y lo que es seguimiento de obra, ¿no? En este caso estamos viendo aquí un panorama de una quebrada, ¿no? Entonces aquí vamos a determinar lo siguiente, ¿no? Por ejemplo, hemos visto que debemos tener hitos, ¿no? Y acá tenemos unos hitos, ¿no? Siempre tener que tener unos hitos de control, unos hitos contractuales, ¿no? De los cuales se van a guiar nosotros, el cual nosotros hemos empezado el proyecto, y unos hitos de control, los cuales nosotros vamos a hacer seguimiento para llegar a estos hitos contractuales, ¿no? Entonces aquí vimos unos hitos de control, ¿no? Vemos unos hitos de control, los cuales están representados en el GAN con un rombo, ¿no? Lo que vemos acá, no sé si se apreciará, ahí se aprecia un poco mejor, ¿no? Vemos con un rombo el gráfico de un hito, ¿no? Vemos más abajo, vamos a ir a ver, ya estamos aquí los hitos, seguimos con los hitos, y a continuación, lo que vamos a observar son la parte de las actividades, ¿no? Las cuales están enlazadas una tras de otras, ¿no? Haciendo un tren de trabajo, ¿no? Para determinar cómo se distribuyen cada una de las actividades, ¿no? Y de las cuales no haya ningún tiempo perdido o ningún tiempo vacío para que todo nuestro personal no tenga horas perdidas, ¿no? ¿Y cómo se hace esto? Se hace, bueno, con a veces algunos utilizan la aplicación de las Planner, ¿no? Y las cuales de las Planner, ahí determinas, por ejemplo, lo que son frentes de trabajo, ¿no? En el cual tú gráficamente vas a determinar qué personal va a entrar en un área, qué personal va a entrar en otra área, ¿no? Y así que ese personal no se superponga. ¿No? Ese personal no se superponga, ¿no? A eso se le llama un tren de trabajo, ¿no? Por ejemplo, acá nosotros podemos determinar, ¿no? El WBS. Por ejemplo, el WBS de este proyecto se puede hacer gráficamente, lo podemos ver gráficamente como estuviera distribuido, cómo está distribuido, ¿no? Por ejemplo, acá, este es el nombre del proyecto, Quebrada La Jardina, está distribuido en hitos, obras provisionales, diques, construcción de diques transversales, construcción de diques longitudinales, construcción de obras conexas, construcción de obras de paisajismo, no, construcción de obras arquitectónicas, caminos, rampa de acceso, paisajismo, transporte y una actividad de gastos generales, ¿no? Entonces, nuestro WBS en esta, por ejemplo, en este proyecto, ¿no? Está distribuido así. Nuestra estructura de glosario de trabajo, ¿no? Así nuestro proyecto. Y cada parte del WBS o cada una de las actividades, como vemos acá, tiene cargado un monto, ¿no? Que este monto representaría a la estructura desde el OC de costos, ¿no? La CBS, ¿no? Entonces, cada una de las actividades está cargada. Vemos acá lo que es son los hitos, vemos el WBS, el CBS, vemos el diagrama de Gantt, ¿no? Y para hacer el seguimiento continuo o para hacer el seguimiento, por ejemplo, podemos determinar, este creo que no se ve,
No se ve, pero vamos a ir a otro que tenga costo ya. Por ejemplo, podemos ver el seguimiento en lo que es costo, ¿no? Por ejemplo, acá nos puede mostrar la curva S, que es la curva más utilizada en lo que es construcción, ¿no? Podemos ir a aquí un cuadro donde nos va a mostrar cuánto vamos a gastar por mes, ¿no? Podemos hacer seguimiento mensual, podemos hacer el seguimiento semanal, ¿no? Podemos hacer el seguimiento diario, ¿no? ¿Y cómo hacemos esto? Porque todas las partidas que tenemos acá, tienen un costo, ¿no? Y tienen un rendimiento. No tienen un costo, tienen un rendimiento, ¿no? Miren, des en cuenta acá. Como en este programa, por ejemplo, yo he cargado todos los costos y todos los rendimientos y qué tipo de recursos se va a utilizar. ¿Para qué va a servir eso? Para que yo también lo tenga claro cuál es nuestro histograma o cómo se va a utilizar las manos de obras. ¿No? Por ejemplo, acá vemos cuáles son las manos de obras, cuánto nos va a costar, ¿no? Y todo eso. ¿No? Por ejemplo, miren, ve. Acá vemos aquí cuánto es la cantidad de asignada por cada uno de los recursos, ¿no? Y entonces también lo podemos monitorear y hacer seguimiento por cada uno de los recursos, ¿no? Entonces, eso se pretende cuando uno hace un WBS o con un CBS, ¿no? Para hacer el seguimiento continuo del proyecto. ¿Todo claro hasta ahí? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Ya, se me tarda mucho. ¿Alguna consulta? Ya. Continuemos entonces. Entonces, una vez que ya hemos hecho WBS, ya hemos terminado los hitos del proyecto, dónde van a empezar, dónde va a acabar, algunos hitos intermedios para ver algunos puntos importantes que nosotros no nos podemos pasar, que los hitos intermedios pueden estar
ligados o involucrados a la ruta crítica del proyecto, ¿no? Que la ruta crítica del proyecto es la ruta que, a ver, para explicarles en términos sencillos, ¿no? Es la ruta más larga, es la ruta más larga que hay del proyecto, ¿no? Y que en cualquier parte de desviación se puede alargar el proyecto, ¿no? Esos son sitios del proyecto, ¿no? Luego tenemos que hacer el desarrollo del acta de la constitución del proyecto. No tenemos 3 puntos en esta lámina que son requerimiento del proyecto, objetivos de entregas y alcance del proyecto. En esta acta de constitución del proyecto, ¿no? O puede ser también generado el contrato del proyecto, ¿no? Es donde nosotros vamos a plasmar todo lo que hemos visto acá. No todo lo que estamos viendo acá, en estos 3 puntos, ¿no? Requerimiento del proyecto, objetivos y alcance, ¿no? Entonces, este es un documento donde está involucrado. ¿Qué vamos a requerir? ¿No? La explicación de cada una, los objetivos, cuáles son nuestros entregables, puede incluir el cronograma y el alcance total del proyecto, ¿no? Este es como el acta de constitución, es el contrato del proyecto, ¿no? Es el contrato que nosotros tenemos con el cliente, ¿no? En ese contrato, en ese documento, tiene que estar todo claro, todo definido, para que después no haya ninguna discusión, ¿no? Entonces, ese es el acta de ejecución del proyecto, es el contrato del proyecto. Ahí creo que no puede haber otro tipo de observaciones o de preguntas, ¿no? Eso sí creo que debe estar claro. El otro punto es desarrollar el plan de dirección del proyecto. No, ¿cuál es el plan de dirección del proyecto? Una vez que nosotros tenemos ya, si bien es cierto, nosotros hemos elaborado el EDT y el CBS, el WBS y el CBS, ya tenemos determinado cuáles son las actividades, cuáles son los costos. Tenemos que evaluar los recursos necesarios y las restricciones para hacer una planificación sólida del proyecto, ¿no? Adicionalmente a esto, para hacer una planificación sólida, necesitamos asignar roles y responsabilidades, ¿no? Cada etapa del proyecto o cada proceso de proyecto o cada actividad del proyecto tiene que tener una responsabilidad, ¿no? Una responsabilidad. Identificar los procesos necesarios para el proyecto, ¿no? ¿Por qué es necesario que tenga una asignación, un responsable cada actividad o cada proceso? Porque el gerente del proyecto, sí es bien cierto que debe estar involucrado con todos los recursos humanos, no debe estar involucrado con todo el personal, pero él tiene que, a la hora de hacer las reuniones, él no puede estar llamando a sus 100 o 200 empleados que tenga, ¿no? O a 100 trabajadores, obreros que hay en la obra. Entonces, él designa para cada actividad o para cada área un responsable. ¿Para qué? Para que en la reunión gerencial que uno tenga, ¿no? Que puede ser semanal, quincenal, no solamente se junte con los responsables diarios y que cada responsable diaria sea el que determine cuál es su rendimiento, cuáles son sus afectaciones, cuáles son sus riesgos o qué cosa ha pasado en ese periodo de tiempo, ¿no? Hacer un resumen de la situación actual del proyecto en cada una de sus áreas, ¿no? Entonces, para eso sirve la asignación de roles, ¿no? Para que una persona maneje a un grupo mayor de personas, ¿no? Y esta sea la responsable de dar las metas, reportes a la gerencia del proyecto, ¿no? Entonces, para eso son los roles, las asignaciones de roles o responsabilidades. No para eso, para que nosotros tengamos en cuenta qué es lo que es, para qué estamos dentro del proyecto y cuál es nuestra función dentro del proyecto.
¿no? Entonces, una vez que ya terminamos, ya sabemos ya hemos hecho la planificación, ya asignamos responsabilidades, hacemos los procesos, entonces toda esa documentación o toda esa información lo vamos a desarrollar o lo vamos a plasmar en un plan. ¿Ese plan cómo se llama? Se llama plan de dirección del proyecto, ¿no? ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Algún inconveniente? ¿Alguna duda? Continuemos entonces. Continuemos. Entonces, una vez que tenemos el plan de dirección de trabajo, tenemos el, el contrato, acta de institución, hemos hecho la EDT, lo que vamos a pasar es el desarrollo del cronograma del proyecto, ¿no? Lo que ya he ido mencionando y les he ido enseñando en este programa que se llama el Primavera. ¿No? Este programa que se llama Primavera, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer ahí es el desarrollo del cronograma del proyecto. ¿Qué hacemos primero? Secuencia de tareas. Definir qué tarea va una tras de otra, ¿no? ¿Qué tarea va a continuación de otra? ¿Cuál tarea se involucra con otra? ¿Cuál tarea inicia y fin? ¿Qué tarea tiene un fin comienzo con otra? ¿Qué tarea tiene un fin con otra? ¿Qué tarea empiezan juntas? ¿Qué tarea terminan juntas? Entonces, esa secuencia de tareas se va a determinar en esa parte, desarrollo del cronograma del proyecto. Cuando se desarrolla el cronograma del proyecto, no solamente tiene que estar el planificador o la persona encargada de desarrollar el cronograma, ¿no? ¿No? No solamente tiene que estar el planificador, sino también tiene que estar todas las áreas involucradas. En el caso, por ejemplo, en el caso de un proyecto de construcción, tiene que estar el área de obras, el área de predial, el área de calidad, el área de social, el área de diseño.
Entonces, todas esas áreas tienen que estar involucradas en la secuencia de tareas, ¿no? Porque uno como especialista en planeamiento, ¿no? No necesariamente va a conocer todas las áreas, pero sí va a conocer algunas metodologías que van a ayudar a implementar o a mejorar algunos rendimientos o algunas secuencias de tareas, ¿no? Eso es lo que va a ser el planeamiento. Y aquí está el especialista en planeamiento. Aquí se define el especialista en planeamiento, que es la persona que va a ayudar a recopilar toda la información, que va a hacer una reunión en equipo, va a decir, mira, ves, vamos a empezar así, esta actividad empieza, tiene un fin, luego comienza, una vez que termina esa actividad, comienza la otra, o esta actividad empieza en un día y otra actividad también comienza el mismo día. Entonces, ese secuenciamiento que se va a determinar en esta reunión es lo que nos va a dar el cronograma de actividades, ¿no? Ahora, luego que tenemos el secuenciamiento, ya tenemos claro cómo está distribuida las actividades de obra, va a pasar a otra parte que es la estimación de duraciones, ¿no? Que es poner una duración a cada tarea del proyecto, ¿no? Y asignarle una fecha de inicio y una fecha de finalización, ¿no? En este caso, por ejemplo, que se hace en obra, ¿no? Lo que es más común en obra es coger los rendimientos, ¿no? Los rendimientos de las que se ponen costos y sacarlos con el metrado que se va a realizar para sacar la estimación de la duración, ¿no? Pero no solamente se puede sacar así, ¿no? Este es en el caso de obra, por ejemplo, en el caso de procedimientos administrativos, la estimación de duraciones va por una parte más legal. Por ejemplo, hay procedimientos administrativos que son regidos por el TUPA, ¿no? Entonces solamente se tendría que colocar la duración del TUPA, ¿no? Y determinar que solamente, por ejemplo, en esos días solamente se trabaja de lunes a viernes, ¿no? Entonces, esa es la parte de la, ¿no? Esa es la parte de cómo nosotros vamos a estimar las duraciones. Así se trabaja la estimación de duraciones. Claro, así es para tener un orden en el seguimiento de operaciones a realizarlas, ¿no? Eso es para tener la secuencia de tareas es para hacer el seguimiento y tener un orden, ¿no? De cómo se va a realizar las tareas, para saber cuándo se va a empezar, cuándo se va a acabar, qué actividades son consecutivas, qué actividades son paralelas, qué actividades empiezan y de repente hay otra actividad que empieza en la mitad de la tarea. Entonces, eso nos va a ayudar a hacer un mejor seguimiento del proyecto, ¿no? Una vez que tenemos las secuencias de tarea, hemos pasado a lo que es estimación de duraciones. Como les comento, hay varias formas de estimar duraciones. Una forma es con los rendimientos, que en el caso de construcciones se hace muy fácil. La otra estimación de duraciones son procedimientos administrativos que se rigen por algunas normas, ¿no? Otro tipo de duraciones, por ejemplo, en el caso de realizar un expediente técnico o realizar un diseño, ¿no? Las duraciones ahí en esta actividad se rigen por el expertise del diseño, por el expertise del diseñador, ¿no? O el expertise de la persona que está realizando esta actividad, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí lo que vamos a hacer es juntarnos con el diseñador o con la persona encargada de esta actividad, en el cual no hay un rendimiento específico para esta actividad o no hay un rendimiento general, ¿no? Y se va a determinar cuánto es la duración,
¿no? En cada una de las actividades. Una vez que tenemos el secuenciamiento, una vez que tenemos la duración, lo que vamos a hacer es creación del cronograma. ¿Cuál es el cronograma? Esa es la imagen. Es la imagen que ya les mostré anteriormente en el programa que yo utilizo, ¿no? Es un programa que se llama Primavera P6. ¿Ya? A ver. Muy bien, Jacqueline. Entonces, pasemos al otro punto. Una vez que ya tenemos el desarrollo del cronograma, entonces pasamos a lo que es el desarrollo del costo, ¿no? La estimación de costos. ¿Cómo es la estimación de costos? Bueno, ya hemos venido explicando, ¿no? Se evalúan los recursos necesarios para el proyecto y crear un presupuesto para el proyecto, ¿no? La estimación de recursos, de costos y la creación del plan de gestión de costos, ¿no? Para terminar la estimación de los costos, por ejemplo, lo que se hace es un estudio de mercado, ¿no? En el caso de si nosotros vamos a necesitar algún equipamiento, vamos a necesitar, por ejemplo, personal. En el caso de construcción, ¿no? Ya está determinado el precio del personal, ¿no? Se determina el precio del personal cada después de un periodo, se va actualizando y así sucesivamente. Y en el caso de los que son costos de equipamientos, ¿no? Costos de algún material, de alguna maquinaria, se determina haciendo un estudio de mercado, ¿no? Lo regular es que se tenga 3 diferentes postores y se puede sacar un promedio o se puede determinar de acuerdo a la experiencia del que esté realizando el costo, se puede quedar con el costo mayor, ¿no? Una vez que tenemos ya la estimación de costos, una vez que tenemos la evaluación de los recursos que se va a utilizar en cada uno en cada uno de las partidas o de las tareas, vamos a hacer la creación del plan de gestión de costos. No, ¿qué es el plan de gestión de costos? Es un documento donde va a estar plasmado cómo se va a desarrollar o cómo se va a ir desarrollando el costo mes por mes de acuerdo al avance de construcción, ¿no? En este plan de gestión de costos también está involucrado la parte de riesgos, ¿no? La parte de riesgos. Entonces, eso es lo que nosotros debemos determinar en el plan de costos. Como les mencionaba, ¿no? Nosotros siempre cuando vamos a realizar, por ejemplo, una construcción, no con un técnico, sino con un maestro de obra, ¿no? El maestro de obra, ¿qué es lo que te va a hacer? El maestro de obra no tiene ni un presupuesto, no tiene ni un cronograma, no tiene nada. No hay nada de gestión de proyectos ahí. No hay nada de gestión de proyectos. Entonces, ¿qué te va a decir el maestro constructor? Te va a decir, ¿sabes qué, señor? Yo su obra lo hago por 10.000 soles, cuando es a todo costo, y lo voy a hacer en 2 meses, ¿no? Entonces va a pasar un mes, 2 meses, la obra no acaba, ¿no? La obra no acaba, el costo se multiplica porque el maestro, como no es técnico, no hace una gestión de proyectos, no tiene una secuencia de trabajos, no ha hecho un estudio de mercado de los precios, entonces el proyecto se va a duplicar o triplicar. No, igualmente, si no hay una gestión de proyectos dentro del sector,
ejemplo, el sector privado hace una mejor gestión de proyectos, ¿no? Pero en el caso de la parte del sector público, la gestión de proyectos es muy pobre, ¿no? Tampoco. Por ejemplo, vemos que un proyecto que cuesta 100.000 soles, al final acaba costando 200.000 soles, ¿no? Después del expediente, ya que tiene un expediente técnico definitivo, ¿no? Entonces tampoco no hay una buena estimación ni de costo ni de tiempo, ¿no? Entonces, para llegar a este punto, ¿no? Para llegar a este punto, a esta situación, lo que debemos hacer o lo que debemos lograr hacer es una gestión de proyectos en lo que es costo, en lo que es planeamiento, en lo que son riesgos, en lo que es calidad, ¿no? Y ahorita lo que estamos viendo es ya la implementación o la unión de todas estas especialidades para que el proyecto salga bien. Pero no solamente es hacer las actividades o hacer el costo, no solamente va involucrado a eso, ¿no? No solamente va a eso el proyecto. Hay una parte muy fundamental dentro de la gestión de proyectos, que es la columna vertebral de un proyecto. ¿Alguien me puede decir cuál es la columna vertebral de un proyecto? ¿O cuál es la parte del proyecto que sin ella nosotros no podemos hacer un proyecto, no podemos finalizar el proyecto? ¿Alguien me puede decir cuál es? No. Hay una parte más importante que si sin ella nosotros no podemos ejecutar el proyecto. ¿Nadie? Ya, no. Ahorita vamos a ver cuál es la parte más importante, ¿ya? Todo lo que ustedes me han dicho, planeación, presupuesto, el contrato, todo, es realizado ¿por quién? Por un recurso humano. Entonces, lo que continúa es el desarrollo de la gestión del recurso humano. Nosotros como proyecto, como gestión, no podemos realizar ningún proyecto si no es por el recurso humano. Ahora me van a decir, no, pero ahora, por ejemplo, está la inteligencia artificial, está todo robotizado, hay diferentes máquinas, hay diferentes procesos que ya no, cada día se va desarrollando y no vamos a necesitar recursos humanos. Está bien, es cierto que hay máquinas, que hay procesos, que hay inteligencias artificiales, que hay programas que desarrollan lo que antes se desarrollaba por personas, pero esas máquinas, esas, esos programas
son monitoreados por una parte del gestión del proyecto, que es el recurso humano. Es el recurso humano. Compartí con ustedes lo que es Google, lo que es la empresa Google, compartí con ustedes el video. Sí, ¿no? Sí lo compartí. Entonces, ustedes se acuerdan que Google, o Google en español, o Google en inglés, no es una empresa que cuida su recurso humano como una familia, ¿no? Ustedes se dieron cuenta en ese video cómo Google gasta millones de dólares o miles de dólares en cuidar su recurso humano, siendo ellos una empresa que está a la vanguardia de la tecnología, cómo ellos cuidan a su recurso humano. Entonces, ¿qué nos quiere dar a entender eso? Que para Google, lo más preciado que tiene es el recurso humano. Es el recurso humano, ¿no? Eso es lo más preciado que hay. Entonces, nosotros como empresa, como proyecto, el recurso humano que tenemos a nuestra disposición, que lo gestionamos al recurso humano, es lo que más debemos cuidar. Nosotros no podemos hacer un proyecto o una gestión o una empresa o un negocio si no tenemos un recurso humano. No podemos trabajar. ¿Por qué? Discutiblemente, el ser humano es una persona que es de sociedad, trabaja en conjunto, tiene que estar involucrado con alguien, con alguna persona. ¿No? Entonces, dentro del desarrollo del plan de gestión de recursos humanos, está formar el equipo del proyecto. ¿No? Lo que ya habíamos visto en la clase pasada. ¿No? En la clase pasada. Formar el equipo. Es decir, identificar, seleccionar y reunir al equipo del proyecto adecuado. ¿No? Ya hayamos visto en clases pasadas cómo nosotros tenemos que identificar por una selección que hacemos para realizar un equipo. ¿Cómo lo seleccionamos? ¿Cómo identificamos? Habíamos visualizado, por ejemplo, que había plataformas que nosotros podemos colgar nuestra propuesta laboral y que ahí la gente va a empezar a inscribirse, va a empezar a mandar sus currículos, ¿no? Pero una vez que identificamos, vamos a seleccionar. ¿Y cómo seleccionábamos? Entonces, hayamos determinado diferentes pasos. Uno de los pasos, o el primero de los pasos, es identificar si curricularmente, ¿no? Es decir, las capacidades que se tienen son adecuadas para nuestro proyecto, ¿no? Son adecuadas para nuestro proyecto, ¿no? Entonces, ese es el primer paso para la parte de seleccionar. Una vez que ya vemos que nuestro equipo, que las personas que ya hemos seleccionado, un grupo de una lista corta que hemos seleccionado, ya tiene todas esas capacidades técnicas adecuadas, lo que vamos a hacer es determinar las capacidades blandas del equipo. ¿Y por qué nos sirven las capacidades blandas del equipo? Los que los mencioné. Estas capacidades blandas son las que se van a adecuar para que el equipo se desarrolle en un solo conjunto, en una sola unión. No podemos tener al personal mayor capacitado, podemos traer un PhD, un doctor en una determinada área, pero si esa persona como, como integrante del equipo no funciona, entonces no nos va a servir para el plan de gestión de recursos humanos. No nos va a servir una función de recursos humanos.
¿Qué decía el gerente de recursos humanos de Google? A mí me interesa tener una persona que quiera trabajar en equipo, que quiera aprender y que quiera sobresalir en esta empresa, ¿no? Porque nosotros somos los que le vamos a afinar, vamos a hacer el equipo y nos vamos a ayudar entre sí. Yo no necesito una persona que sepa demasiado si esa persona no se integra al equipo. Entonces, esa lección aprendida que nos da el gerente de recursos humanos de una empresa internacional, que es Google, tenemos que tomarlo. ¿De qué nos sirve tener un personal técnicamente desarrollado si este personal no se adecua con sus habilidades blandas a nuestro equipo? ¿Qué es lo que va a pasar? Que va a trabajar solito, ¿no? ¿Y qué habíamos visto al inicio de diapositivas? A ver, ¿qué hemos visto? Vamos a ver. Vamos a ver. Hemos visto que uno de los propósitos de la gestión de la integración del proyecto es la comunicación y la coordinación. Comunicación y coordinación son uno de los puntos dentro del tema de la gestión de proyectos. Entonces, ¿no? Si tenemos una persona que no es comunicativa, no trabaja en equipo, entonces nos va a servir. Entonces, ese es uno de los puntos más importantes dentro de la selección del equipo. Encontrar personal técnicamente bueno, pero que sepa adecuarse al equipo. ¿Y esto qué va a hacer? Nos va a hacer reunir el equipo del proyecto adecuado, ¿no? Entonces, el primer punto lo tenemos claro porque ya lo hemos visto en las clases pasadas, hemos refrescado, es formar un equipo adecuado para el proyecto. Una vez que tenemos el equipo adecuado, lo que vamos a hacer es desarrollar el equipo del proyecto. No, ¿qué es lo que vamos a hacer acá? Es mantener y desarrollar el equipo del proyecto para asegurar que puedan completar el trabajo del proyecto exitosamente. Es decir, apoyarse un área con el otro área, apoyarse, involucrarse, engranarse. ¿Para qué? Para que la maquinaria que somos como equipo, como proyecto, pueda girar y pueda procesar. Si una parte del equipo, un engranaje, un rodaje del equipo, un rodaje del auto, por ejemplo, no sirve, el auto no va a poder andar igual. Normalmente, de lo que estamos ahorita, estamos a una velocidad de 100 kilómetros, se nos malogra una parte del equipo, que no vamos a dar 100 kilómetros, vamos a hacer 80 y no vamos a llegar a tiempo al destino, ¿no? Entonces siempre tenemos que mantener y desarrollar el equipo del proyecto. ¿Para asegurar qué? Para asegurar, para asegurar que el equipo pueda llegar a la meta, ¿no? Entonces tenemos ya dos puntos. Primero formar el equipo, luego lo desarrollamos, ¿no? Y la última parte de este punto es gestionar el equipo del proyecto. Como ya hemos alineado y hemos seleccionado, hemos reunido a un personal con habilidades blandas, la parte de la gestión del equipo nos va a ser más fácil nosotros. No sé, fue más fácil nosotros. Nos va a ser más fácil, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí vamos a generar que solamente se interrelacionen, se comuniquen de una forma efectiva y que todos se alineen, todas estas personas se alineen al objetivo del proyecto, ¿no? Al objetivo del proyecto. Esa es en sí toda la situación, ¿no? Gestionar, porque esa es la parte más complicada dentro de la gestión del proyecto, gestionar el recurso humano, gestionar
al recurso humano. ¿Por qué? Porque, como bien lo dice, pues no somos cada uno, cada persona viene con diferentes problemas de la casa. Nosotros, como trabajadores, a veces como gerentes en algunos casos, no vemos que cada uno de nuestro personal o cada uno de los integrantes del equipo no viene de la misma forma todos los días, ¿no? Entonces es muy complicado esta parte de la convivencia. Pero, ¿por qué es bueno la gestión del equipo? Porque si nosotros nos damos cuenta, en el trabajo pasamos más tiempo que lo que pasamos en nuestras casas. No solamente, miren que solamente trabajemos 5 horas diarias, ¿no? Son 5 por 5, son 25 horas. Es un día entero que pasamos en el trabajo, ¿no? Es un día entero casi que pasamos en el trabajo, ¿no? Entonces, si nos, este recurso humano se convierte en una segunda familia para nosotros, ¿no? En una segunda familia. Entonces, la familia, ¿qué tiene que hacer? Convivir, pues, ¿no? A veces en la familia hay peleas, en la familia hay discusiones, pero como somos familia y somos un equipo y tenemos que tener un mismo objetivo, una misma meta, tenemos que luchar para eso, para salir adelante, por ese objetivo, por esa meta, ¿no? A eso se refiere la gestión del proyecto, la gestión de gestionar un equipo del trabajo, ¿no? A eso se refiere. ¿Tenemos claro hasta ahí entonces? ¿Así tenemos claro todo? Muy bien. Entonces, una vez que ya tenemos el plan de dirección del proyecto, muy bien. Tenemos la gestión de costos, la gestión de duraciones, tenemos la gestión del recurso humano, ¿no? Vamos a pasar por otro punto, que es la gestión de comunicaciones, ¿no? Lo que hemos visto que es muy importante dentro de este punto, la identificación de comunicaciones, ¿no? Y de nuevo, viene acá, viene acá un punto importante, siempre en comunicaciones, las partes interesadas o stakeholders. ¿Qué hemos dicho? ¿Qué hemos dicho? Que los stakeholders en un proyecto son una parte muy importante dentro del proyecto. ¿Por qué? Porque al final esos stakeholders, esos stakeholders o esas partes interesadas se van a involucrar y nos pueden hasta afectar el proyecto. No nos van a afectar. Por ejemplo, ya, dentro de construcción, por ejemplo, un stakeholder importante es el gremio de construcción civil. Si nosotros no identificamos en construcción que el gremio de construcción civil es un stakeholder, es una parte interesada, nos puede ocasionar, y si nosotros no tenemos desarrollado un plan de gestión de comunicaciones, un plan de buena vecindad, lo que nos va a determinar es que ese stakeholder se involucre tanto que hasta nos logre paralizar el proyecto. No, y es lo que sucede casi en la mayoría de proyectos de construcción, por lo menos de estructuras, edificaciones. Hay veces que paralizan los proyectos por la parte de defensa del gremio de construcción civil, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer, lo primero es identificar. Identificas conjunto de personas, organizaciones afectadas por el proyecto o que se involucren dentro del proyecto, ¿no? Creas un registro de las comunicaciones con cada una, vemos cómo se afectan, cómo lo podemos comunicar, qué le podemos brindar, ¿no?
Y por último, hacemos un plan de gestión de comunicaciones. Crear un plan detallado de cómo se gestionará y distribuirá la información del proyecto. Dentro del plan de gestión de comunicaciones, podemos crear un plan de buena vecindad. ¿Qué es un plan de buena vecindad? El mismo nombre le dice, buena vecindad, es que nosotros vamos a tener una buena relación con las personas que están alrededor de nuestro proyecto, que son los stakeholders, ¿no? Ese es el plan de gestión de comunicaciones, un plan de buena vecindad, ¿no? Eso se le llama plan de gestión de comunicaciones, ¿no? En este plan va a estar determinado un cronograma, va a determinarse con quién nos vamos a reunir, cuándo nos vamos a reunir, cuánto nos va a costar, cuál es el flujograma de una o de otra operación que tenemos que terminar con nuestro stakeholder identificado, porque todos los stakeholders no se manejan de la misma manera. No es igual trabajar un stakeholder con construcción civil a trabajar un stakeholder con una entidad del Estado. Pues no se maneja de la misma manera. Entonces, todos esos planes, esas gestiones, esos planes, esas gestiones se realizan en un plan de comunicación. En plan de comunicaciones. ¿Comprendieron lo que es un plan de comunicación? ¿Qué es un plan de buena vecindad? ¿Necesitan que profundice un poco más? ¿Algún comentario? Ya, muy bien. Continuemos. Entonces, no nos olvidemos también que dentro de este plan de costo, de gestión, de comunicaciones, también hemos visto el plan de riesgos. ¿No? ¿Qué hacemos en el riesgos? No hay diferentes tipos de riesgos, el riesgo de proyecto, riesgo de tecnología, riesgo económico, riesgos personales. Se puede categorizar el riesgo, los riesgos hay que identificarlo al inicio del proyecto para que este riesgo lo vayamos desarrollando, lo vayamos mitigando, lo vayamos monitoreando, para que este riesgo no se convierta al final en un problema. No en un problema. Eh, ¿Qué más podemos decir de riesgo? Bueno, lo que ya hemos dicho es que tenemos que tratar del que riesgo identificado al inicio del proyecto, si es bien cierto, va a suceder de todos modos ese riesgo porque ya está identificado. En la mayor de los casos siempre sucede, siempre se materializa, pero lo que nosotros queremos lograr hacer es de que el riesgo no se convierta en un problema, no escale más allá de lo que nosotros hemos planeado. Esa es nuestra gestión, que no se escale más allá de lo que nosotros hemos planeado, ¿no? Y ahí se involucra toda la parte de gestión de riesgos, ¿no? Pero hablar más allá de esto es un poco involucrarse también a las clases pasadas. Creo que esta parte de riesgo tenemos claro. La parte que sigue es también muy importante y no se ha visto, que es el plan de gestión de adquisiciones, ¿no? El plan de gestión de adquisiciones. ¿Qué es el plan de gestión de adquisiciones? Es cómo nosotros vamos a comprar las cosas que necesitamos para el proyecto, ¿no? ¿Y qué hacemos primero? Una estrategia de cómo se va a adquirir, ¿no? Determinar qué recursos o servicios deben ser adquiridos por fuera del equipo del proyecto, ¿no? Identificar qué cosa vamos a comprar, qué cosa vamos a requerir, cuándo lo vamos a requerir,
no cómo lo vamos a comprar, ¿no? ¿Cuál es el procedimiento de compra, ¿no? ¿Cuál es el procedimiento de selección del proveedor, ¿no? Y dentro del plan de gestión de adquisiciones, una metodología o una buena práctica es el valor for money, el valor por dinero. ¿Qué significa el valor for money o el valor por dinero? Significa de seleccionar al mejor proveedor o el mejor servicio. ¿Y esto qué se refiere? Que no necesariamente lo mejor para el proyecto es lo más barato. No es necesariamente eso, ¿no? Por ejemplo, bueno, en caso de comparaciones, ya, bueno, a ver, ¿qué vamos a comparar? Carros, pues, ¿no? Ejemplo, carros. No necesariamente el carro más barato es el carro que yo necesito para el proyecto. No, no necesariamente eso, sino que vamos a ver las especificaciones de un carro. Por ejemplo, en la compra de laptops, no necesariamente la laptop más cómoda es la que yo necesito para el proyecto, ¿no? Es de acuerdo a la necesidad del proyecto. Y ahí, en el plan de adquisiciones, nosotros vamos a determinar calidad, duración, garantía y precio. 4 puntos muy importantes: duración, garantía, calidad y precio, ¿no? De acuerdo a esos 4 puntos, nosotros tenemos que desarrollar y seleccionar al mejor proveedor. Claro que para llegar a esta selección, nosotros ya hemos identificado el proveedor, pues, ¿no? Entonces, ¿qué se hace en identificación de proveedores? Podemos tener dos tipos de gestión para eso. Podemos ir a la búsqueda de proveedores o podemos hacer igualito como seleccionamos al personal, al recurso humano, publicarlo y que los proveedores vengan a mí, ¿no? Hacemos lo mismo que el recurso humano. Nuevamente, hacemos una lista larga de todos los proveedores que se han escrito. Luego hacemos un filtro que puede ser, por ejemplo, en un caso es el filtro de Celitelco o de Infocor, ¿no? Puede ser de cómo está la economía dentro del proveedor, del servicio, ¿no? Puede ser un filtro, ¿no? Eso depende de cuáles sean sus características, sus estándares que ustedes quieran tener en el proyecto, ¿no? Bueno, ese es un ejemplo, ¿no? Por ejemplo. Otro ejemplo puede ser, ¿no? La cantidad de ventas que haya tenido, ¿no? En un año. Puede ser otro tope. Entonces, marcamos topes dentro de los proveedores, ¿no? Marcamos topes dentro de los proveedores y de esa lista larga que hemos tenido, que hemos adquirido o que han llegado a nosotros, vamos a tener una lista corta, una lista corta. En esta lista corta, lo que vamos a hacer y vamos a implementar es lo que le estoy mencionando, que es el valor por dinero. Determinar quién tiene mejor calidad, quién tiene mejor precio, quién también podemos determinar quién nos da el producto en un mejor tiempo, ¿no? Entonces, hay varias aristas que podemos agregar para hacer una mejor valoración del proveedor o del servicio que vamos a requerir, pero siempre teniendo en mente el valor por dinero. No necesariamente el más barato es el mejor. Igual pasa con el recurso humano. No necesariamente contratar a la persona más barata o más cara es la mejor, ¿no? Igual pasa en las adquisiciones. No necesariamente contratar a un proveedor que te cueste caro porque piensas que está caro es el mejor, no es necesariamente eso, o porque piensas que está muy barato, vas a disminuir dinero, va a ser lo mejor. No necesariamente es eso. Esto les estoy explicando que hay diferentes aristas. Calidad, ¿no? Tiempo, costo, ¿no? Entonces, hay diferentes aristas.
¿Comprendieron cómo se realiza el plan de adquisiciones? Muy bien. Continuemos. ¿No? Una vez que ya hemos realizado todos estos planes de adquisiciones, toda esta situación, lo que son cambios, ya tenemos, ya hemos desarrollado todo el proyecto, ya lo tenemos funcionando el proyecto. Hay una parte muy interesante dentro del proyecto que nosotros lo debemos enfocar al recurso humano, ¿no? Al recurso humano, enfocar a nuestro proyecto. ¿Qué es? La orientación y manejo de cambios del proyecto, ¿no? ¿Por qué? Porque si es bien cierto, nosotros hemos planificado con una meta, con un alcance, pero en el transcurso del proyecto puede ser que ese alcance o que esa meta o que esos objetivos vaya cambiando por algunos motivos internos de la empresa o por algunos motivos externos de la empresa, ¿no? Entonces, ¿qué debo hacer? Tenemos que enfocarnos que nuestro grupo de trabajo pueda manejar ese cambio. ¿Y cómo lo manejamos? Primero hacemos una definición de cambio. Documentar los cambios potenciales que puede tener el proyecto al inicio, ¿no? Lo segundo es que si es bien cierto, va a haber un cambio, pero este cambio tiene que ser aprobado, ¿no? Y que era un proceso de aprobación de cambio, para garantizar que esos cambios no nos gestionen de forma efectiva dentro del proyecto. ¿Y qué es una gestión de cambio? Una gestión de cambio, lo que tiene que hacerse es que en este cambio que puede ser, por ejemplo, en alcance, puede ser en tiempo o puede ser en costo, sea técnicamente desarrollado. Si es en alcance, ¿por qué nosotros estamos variando nuestro alcance? ¿Qué ha pasado para que se varíe el alcance? O en el caso de tiempo, ¿qué está pasando? ¿Qué nos hemos retrasado nosotros para que varíe el tiempo? Y en el caso de costos, por ejemplo, un cambio en costos que es muy común es, por ejemplo, la variación del dólar. Nosotros hemos presupuestado algunas compras en dólares y el dólar varía, es un cambio de alcance en costo, porque ya varió nuestro costo de alguna compra, alguna adquisición, ¿no? Está variando, ¿no? O, por ejemplo, el proyecto dura más de 2 años, ¿no? Y el costo, por ejemplo, el sueldo mínimo ahora es una cantidad, el próximo año cambia la legislatura, aumenta otro más el sueldo mínimo, entonces el costo ya cambió, ¿no? Por ejemplo, en tiempos, estamos haciendo ahorita un proyecto, por ejemplo, en el caso de personal, estoy haciendo un proyecto de defensa ribereñas, llega fin de año, viene un fenómeno del niño, el Yaku, ¿no? El Yaku, ahorita que me acuerdo del Yaku. Ha llegado el Yaku, un fenómeno que no se pudo prever, ¿no? Se pudo prever, pero no a la magnitud que sucedió, ¿no? Entonces, me movió el tiempo, me paralizó un poco las obras, entonces ese es un cambio entre el proyecto. Ya cambió el fin que tengo, que lo tenía, por ejemplo, para el marzo del próximo año, ya no acabo en marzo, sino voy a acabar en junio o en julio. Pero toda esa cuantificación debe tener un proceso, ¿no? Debe tener un proceso y todo debe estar justificado. Igualmente en alcance. Si nosotros tenemos de alcance algo específico X y en el transcurso del proyecto ahora ya no es X, sino es XY, entonces ese cambio de alcance nosotros también tenemos que identificarlo. Y para eso necesitamos
¿no? Crear un proceso que gestione el cambio, ¿no? Puede ser, por ejemplo, que primero el cambio se identifique, luego el cambio se presente, pase por allá de costos, luego pase por allá de planeamiento y al final llegue a la gerencia para ser aprobado, ¿no? Se me ocurre. Ese puede ser un proceso para la gestión de costos, ¿no? En que en una reunión gerencial se apruebe la parte de cambios, ¿no? Es un proceso. Otro parte de la orientación o mejoramiento de los cambios de proyectos es el ajuste del plan de proyecto. Una vez que ya tenemos aprobado el cambio, tenemos que ese cambio, tenemos que adecuarlo a nuestro proyecto, saber cómo lo vamos a introducir al proyecto, cómo lo vamos a introducir a la empresa, ¿no? Y adecuar nuestro proyecto para que el choque sea lo menos duro posible y que este cambio, esta duración, este costo no afecte tanto al proyecto. En el caso de tiempo, no es necesario que el tiempo que nos hemos demorado sea el tiempo que aumente. No necesariamente eso, sino que se puede ir haciendo la planificación y volver a planificar para que el tiempo se pueda disminuir, ¿no? Una vez que el cambio está aprobado, lo que tenemos que hacer es nuevamente hacer el seguimiento, ¿no? A lo que está programado en tiempo y en costo, para que este cambio no se dispare, sino se quede tal y como está calculado, ¿no? Esa es la orientación y manejo de cambios en un proyecto, ¿no? Por ejemplo, esa gestión en el sector público, por ejemplo, son los famosos adicionales, ¿no? Son los cambios dentro del proyecto de la obra, los adicionales de obra. A veces cambian en costo, a veces cambian en tiempo, a veces cambian en alcance del proyecto, ¿no? Pero ya hemos visto cambios, eso todo. Lo que viene a continuación es la dirección y gestión del proyecto, en la ejecución del proyecto. Tenemos mejora continua, entrega de resultados y la gestión de los cambios del proyecto, lo que hemos visto hace un momento. Siempre tiene que estar evaluándose el progreso y desempeño de los elementos del proyecto. ¿Cómo se evalúan los desempeños del proyecto? Con indicadores, ¿no? Con indicadores de cada una de las etapas del proyecto, ¿no? Identificando, poniéndonos una meta y semanal, mensualmente, identificando cómo vamos, que si lo planeado se ha realizado con lo ejecutado, ¿no? Y hacemos un indicador que nos vea cómo estamos desempeñándonos. Otro de los puntos muy importantes es la entrega de resultados. Entregar los resultados a tiempo, completos y con calidad en el tiempo y en el hito que hemos propuesto, ¿no? En el tiempo, en el costo que hemos propuesto. Entrega de resultados, ¿no? Entonces tenemos 3: mejora continua con indicadores, entrega de resultados en tiempo y en costo indicado y la gestión de los cambios de su proyecto, ¿no? Lo que vemos acá es casi algo parecido: monitoreo y control de trabajo, ¿no? Controlar los cambios, monitoreo del progreso e informe sobre el proyecto. Este punto muy importante: informe sobre el proyecto, ¿no? Informe sobre el proyecto. Siempre es muy importante que los responsables que hemos designado para cada tarea te informen a ti como gerente del proyecto o como responsable del proyecto, te informe de cómo va cada una de sus áreas para ver si puede haber algún riesgo o puede haber alguna desviación y tomar las medidas adecuadas. Entonces, los informes sobre el proyecto en cada una de las áreas es muy importante tener por eso una reunión semanal de trabajo con los responsables. En esta reunión se va a tratar cómo está cada uno de sus procesos y cuáles han sido sus dificultades o riesgos que pueden encontrar para tomar las medidas adecuadas, ¿no? Entonces, eso es, ¿no? Monitoreo, control. Pero hasta acá hemos visto
cómo iniciamos, cómo lo trabajamos durante el proceso, pero no hemos visto qué hacemos cuando acabamos el proyecto. Entonces, cuando acabamos el proyecto, viene una etapa que se llama cierre administrativo del proyecto. Y para el cierre administrativo, ¿qué vamos a lograr? 3 puntos. Verificación del alcance. ¿Qué es la verificación de alcance? Es determinar que nuestro objetivo principal y nuestras metas se hayan cumplido, que hemos entregado todos los entregables que habíamos propuesto al inicio del proyecto. Quiere decir que no nos falte nada, que el proyecto esté culminado al 100%. Esa es la verificación de alcance, ¿no? Otro punto es el cierre de los contratos. Hemos hecho la procura, hemos hecho la adquisición de servicios, hemos hecho la adquisición con el personal, ahora viene el cierre de los contratos, porque todo proyecto debe culminar sin ningún contrato. No todo debe estar liquidado. Es lo que en la entidad pública llamamos la liquidación, ¿no? Entonces cerramos el proyecto. Y esta parte es la más importante dentro del cierre del proyecto. Lecciones aprendidas. Documentar todas las experiencias adquiridas en el proyecto, ¿no? Documentar todas las experiencias adquiridas en el proyecto, ¿no? ¿Para qué? ¿Para qué? Miren ustedes. ¿Por qué? Porque esas lecciones aprendidas que hemos tenido dentro del proyecto, lo que vamos a realizar es duplicarlas en los demás proyectos que hemos tenido. Por ejemplo, ¿no? Si en este caso había un stakeholder que nos ocasionaba problemas, esa lección aprendida, esa relación comunitaria que hemos tenido con ese stakeholder, lo vamos a documentar, vamos a poner qué hemos hecho para que en un futuro proyecto, eso que nos ha pasado acá, lo repliquemos allá y no nos vuelva a suceder. Eso se llama lecciones aprendidas. A documentar lecciones y experiencias adquiridas en el proyecto para mejorar los futuros proyectos. Es decir, replicar lo que nos ha pasado acá en nuestros futuros proyectos, para que no vuelva a pasarnos lo mismo, ¿no? Entonces, con ese punto, habremos acabado toda la parte de la gestión de proyectos, ¿no? Toda la parte de gestión, de integración del proyecto, que acaba desde el inicio, empieza en el inicio del proyecto, haciendo el propósito de la gestión, desarrollando el alcance del proyecto y finaliza con el cierre administrativo del proyecto, ¿no? Con las lecciones aprendidas de cada uno de ellos, ¿no? Hasta ahí, ¿tenemos alguna pregunta o alguna sugerencia o alguna cosa que podamos decir? ¿Ha sido entendido lo que es el alcance del proyecto? ¿O hay alguna duda que tenga? Ya, muy bien. Entonces, por el día de hoy, ¿no? Por el día de hoy, la parte de la gestión de integración del proyecto, creo que queda claro. Nos encontramos el próximo miércoles. A ver, allá. ¿Qué se hace en el caso el proyecto tenga un atraso? ¿Qué se hace? A ver. Primero, identificamos el atraso, ¿no? Identificamos el atraso, por qué ha sucedido el atraso y cuánto nos afecta el atraso dentro de la gestión de proyectos. Cuánto nos afecta dentro del proyecto el atraso. Ahora, para identificar el atraso y para implementarlo dentro del cronograma, hay diferentes metodologías, ¿no? Hay diferentes metodologías. Puede ser perspectiva o retrospectiva. Es decir, puede ser cuando el proyecto haya acabado o cuando el proyecto esté en ejecución y vamos a tomar un atraso que hemos visto y hemos pasado para meterlo en el cronograma. Entonces, hay diferentes metodologías. Por ejemplo, la metodología Impact as Planner, tenemos la metodología Collapse as Planner, tenemos la metodología as Build as
versus Task Planner. Entonces, determinamos y cuantificamos cuánto ha sido el atraso en sí, con cualquiera de las metodologías que les menciono, para cuantificar la cantidad de días. Una vez que cuantificamos la cantidad de días, eso lo vamos a pasar al cronograma de proyecto y vamos a ver cuánto nos afecta en realidad a todo el cuerpo del proyecto. Una vez que nosotros verificamos cuánto es la desviación total en días del proyecto, lo que vamos a hacer es una estrategia de recuperación, ¿no? ¿Y qué es una estrategia de recuperación? Es verificar en qué partes o en qué actividades del proyecto nosotros podemos mejorar el rendimiento. En el caso de construcción, por ejemplo, si teníamos planificado solamente trabajar un turno, podemos trabajar 2 turnos en actividades consecutivas para que el impacto que nos hemos generado en el atraso se reduzca, ¿no? Y no nos afecte tanto, ¿no? Entonces, tenemos varios pasos. Uno es identificar bien el atraso, por qué se surgió, documentarnos bien. La segunda es cuantificar el atraso, ¿no? Con diferentes tipos de metodologías. Como les mencioné, tenemos varias, el As-Built versus As-Planner, Collapse Planner, Imparas Planner, ¿no? Tenemos varios tipos de metodologías para poder cuantificar el atraso. Una vez que está cuantificado el atraso, vamos a coger ese atraso y lo vamos a meter al cronograma del proyecto, ¿no? Y vamos en realidad ahí a ver cuánto nos afecta. Una vez que determinamos cuánto nos afecta, vamos a determinar una nueva estrategia para el proyecto. ¿Y qué se refiere en estrategia de proyecto? Una de las estrategias, por ejemplo, puede ser de que aumentemos las cuadrillas, ¿no? O los personales. Si trabajamos en un turno, doble turno, ¿no? Y determinadas, de repente, actividades que hemos tenido hemos tenido inicio-fin, pongámoslos inicio, estar, inicio, ¿no? Entonces, otro tipo de estrategia. Pero tengamos en cuenta que este atraso que hemos visto no debe haber estado identificado como un riesgo del proyecto. Porque si estuvo identificado como un riesgo del proyecto, se supone que este riesgo estuvo cuantificado en tiempo y en costo y no nos debió afectar. Así, este atraso se haya dado por ese riesgo, no nos debe afectar. Solamente nos afecta atrasos que no han sido identificados como riesgos, atrasos externos. ¿Subsanada tu pregunta, Matías, o tienes alguna otra duda? Ya, muy bien. Entonces, como les mencionaba, hasta el día de hoy hemos llegado hasta ahí. La próxima clase continuaremos con lo que es gestión de proyectos, ¿no? Para ver un poco más específico lo que nos toque. Las diapositivas se los voy a pasar ahorita a la señorita para que se los suba a su aula virtual. Y no se olviden siempre de responder su cuestionario, ya que siempre se deja semanalmente. ¿Ya? Muchas gracias. Muy buenas noches. Un placer haber tenido clases hoy día con ustedes. Nos vemos la próxima semana. Buenas noches, ingeniero. Gracias.